La conciencia y el cosmos. Un camino hacia nuestro propio cosmos interno. Una producción de UXIM, Centro de Servicio Planetario. Conducen y operan este programa Nikashnok y Guamaitlán. Estos programas se realizan en base a los estudios que todos los días miércoles y sábados en el campus Sierra del Cielo, al norte de Córdoba, Daniel Gagliardo ofrece en forma gratuita, son abiertos al público. También estos programas están basados en la bibliografía de UXIM, que son todos los libros escritos por Daniel, los cuales podés encontrar en castellano traducidos al búlgaro, inglés, francés y portugués en luzdelvalle.com.ar, también en Amazon y en Mercado Libre. Este centro de servicio planetario, UXIM, Sierra del Cielo, se puede visitar para participar de estos encuentros con Daniel y también realizar estadías compartiendo la actividad diaria con los que aquí moramos. Se encuentra en las sierras de Córdoba, paraje Quebrada de Luna, camino Ongamira, a 16 kilómetros de Capilla del Monte. Las estadías y todas las actividades que ofrece UXIM son libres y sin cobro de aranceles, incluyendo alimentos y hospedaje. Para más información visita uxim.org.ar. Encontranos también en Facebook e Instagram. Toda la música que vamos a estar escuchando en este podcast es original de UXIM. El título del programa de hoy: Transformarnos y crecer es curar y elevar la materia. Vamos a comenzar el programa del día de hoy con una lectura del cuaderno número 4, La luz del peregrino, ley de servicio. Hay temperamentos y rayos que toman las cosas así, por las astas. Está perfecto, hay que servir y ninguna otra cosa. Pero cuando decimos que hay que abrirse al servicio, estamos haciendo alusión a algo en particular, refiriéndonos principalmente a la trascendencia de la determinación de elegir cómo y dónde servir. Determinación compulsiva en algunos seres, donde esa evaluación de cómo y dónde servir marca el rumbo y lo que se supone será nuestra oferta de servicio. Corremos siempre el riesgo de concretar intervenciones que desde la óptica interior no atiendan genuinas prioridades y necesidades. Así, no guardar coincidencias con la voluntad interna y aquella óptica universal de la que se sirve, inevitablemente generaría un desgaste de energías, una desvitalización de su propia existencia, al oponer a la coherencia del alma elecciones inherentes a la sumatoria de sus especulaciones respecto a lo relativo al servicio. Cuanto más abierto a la conducción interior para llegar a definir sus participaciones en función de las necesidades planetarias, más avanza el ser en la comprensión de que las fuerzas presentes en la personalidad son inconsistentes para discernir cómo y dónde servir. Habiendo confirmado que expresar ley de servicio es la consecuencia de todo un extenso entrenamiento inherente a un ciclo de su proceso evolutivo. No siendo extraño que, hasta tanto no se haga lugar a la voluntad del alma, buscándose aún imponer la compulsividad egoica e insistiendo sobre cómo, dónde y cuándo servir, entremos en fuertes confrontaciones, transitando conflictos y alteraciones frecuentes de ánimo. Muchas veces entristecidos o encolerizados debido a los resultados de aquellas supuestas acciones de servicio que demandaron esfuerzos y acomodamientos de nuestra rutina diaria o nuestras llamadas obligaciones. Es que dejar en manos de nuestra conciencia emocional la toma de decisiones es un grave error. La influencia que suele ofrecer esa partícula de nuestro ser es grave escollo para la relación que debemos aprender a desenvolver con la verdad. Servir es un grado de aplicación práctica de la verdad. Aquellos seres que sirven se tornan gradualmente administradores más precisos de la verdad. Solo la verdad puede dar tratamiento genuino a una situación.
y solo verdad emerge de aquel tratamiento. Vamos a leer del libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Ancenusa, trechos del capítulo número 13, que se titula El camino de la transformación. Lo leímos desde el principio en esta oportunidad y después vamos a ir salteando y seguramente ya van los comentarios a hacer sus aportes del porqué de esta lectura, ¿no? Dice Gagliardo acá en este capítulo, El camino de la transformación. Terminábamos de dar una charla. La energía que imperaba en el salón de reuniones ofrecía a la conciencia un acercamiento al silencio, una clara invitación a la introspección. Los temas que habíamos desenvuelto durante el encuentro habían servido para reforzar la urgente necesidad de alineación y conocimiento supramental. Sin que mediara algún motivo, percibimos como necesario permanecer en quietud unos instantes. Mientras tanto, las personas que habían participado se retiraban lentamente de la sala. Algunos se detenían ante el exhibidor de material grabado para realizar consultas acerca de su contenido. Otros, sin embargo, se mantenían en sus asientos en silenciosa interiorización. Fue en ese estado de quietud, gradualmente, que nos descubrimos a la espera de algo en particular. Conscientemente, nada nos prestaba indicio genuino, mas la certeza de que debíamos proseguir en aquella espera contó con nuestra consideración y adhesión. Al cabo de algunos minutos, notamos que una persona se nos acercaba con un dejo de timidez. Se presentó diciéndonos su nombre y la ciudad de la que provenía. En este relato nos referiremos a ella como Iasu, energía que colaborará con su actual proceso de expansión y servicio. La mirada de este joven denotaba los fuertes procesos purificatorios por los que atravesaba. Si bien su semblante expresaba una cierta capacidad reflexiva, se encontraban presentes en su rostro los remanentes que una consecuente actividad emocional puede acarrear. Sus primeras palabras hacían referencia al fuerte trabajo que le había ocasionado, después de la charla escuchada, tomar la decisión de acercarse para compartirnos algunos aspectos de su vida. Había llegado por referencias algo vagas a saber de nosotros. Una conversación aparentemente casual de la que había participado sin proponérselo, despertaría en él una estimulante necesidad de llegar hasta Sierra del Cielo. El tema del día de hoy, transformarnos y crecer es curar y elevar la materia. Primer bloque, devotos de la materia. Aportan en esta oportunidad que esta humanidad es devota de la materia. Y luego una persona dice, dijiste tener la mente abierta, el emocional también. Escuchamos a Gagliardo. Kármicamente, a veces a las personas les cuesta entender que darle un valor que no tiene a la materia es dañarla. Y transformarnos y crecer en un contexto material es curar la materia y elevarla. Porque la materia no fue dispuesta kármicamente para recibir de nosotros veneración. En el momento en que esta humanidad empezó a venerar la materia, el dominio de la materia, la adquisición de la materia, la acumulación de materia, tanto a nivel mental, emocional como físico concreto, quiere decir el universo tridimensional, el universo material tridimensional, lo que hicimos fue perjudicar a la materia que no estaba preparada y nunca va a estar preparada para recibir el desvío devocional de los seres. Nuestra humanidad tiene devoción por el patrón materialista.
Es más, hay un sistema de vida que se llama capitalismo, que es admirado y que pasa a ser como el trofeo al cual aspiran millones y millones, miles de millones de personas en este planeta, porque significa el éxito, que es otra cosa que un ser en evolución entiende que es inservible y tóxico. Entonces, cuando nosotros pusimos a la materia en el lugar que no le corresponde estar, lo que hicimos fue llevar a la materia un grado de rigidez, de opacidad, de callosidad, de densidad, de peso bruto en términos vibratorios, que nos jugó en contra, porque cuando pasamos a ser devotos de la materia nos hizo un retorno, como siempre ocurre, porque continuamente hay retornos. La materia nos hizo un retorno que embruteció más nuestra conciencia, que a su vez se hizo más devota de la brutalidad que la materia le estaba ofreciendo como retorno. Quiere decir, fue un círculo viciado, y ahora lo podemos ver en el sistema de vida que esta humanidad eligió y sostiene. Entonces, el individuo que se libera, que se transforma, en la medida que la energía y las jerarquías y la ley que lo rige consideran en su transformación, quiere decir en su elevación y expansión, arrastra aspectos del mundo material hacia su destino, que es la elevación. La materia tiene que ir al encuentro de la contraparte superior del campo del cual forma parte, quiere decir, tiene que ir al encuentro de lo divino, porque la materia está compuesta por quinto, sexto y séptimo subnivel más bruto, el físico cósmico, más denso. Tiene que ir al encuentro de los subniveles superiores. Entonces, cuando un individuo empieza a tener una relación profunda de sintonía con los niveles superiores de su conciencia, aquello en lo cual está insertado, aquello en lo cual está trabajando en ese universo, también sigue el orden circulatorio ascendente que su conciencia encontró como meta, como paradigma, como arquetipo. Entonces, si todos en este planeta, medianamente, pudiéramos reconocer nuestra vida interna como el verdadero destino transitorio al cual tenemos que encararnos, entonces arrastraríamos las cualidades materiales, la vibración material, hacia arriba, cosa que no hacemos. Es que uno, con tener la mente abierta, si la mente fuera el destinatario único del estímulo interno, no podría hacer nada. Porque bajo ley de karma, el ser tiene que aprender a ordenar la administración de su conciencia tridimensional, quiere decir, de su personalidad. La personalidad tiene el nivel más elevado, que es la mente, el nivel intermedio, que es el centro emocional o astral, y el nivel más bajo, que es el cuerpo etérico físico. Esos tres niveles, esos tres cuerpos, conforman una entidad que se llama personalidad. Si solamente el ser pudiera ser tocado a nivel mental, pero a través de la mente no se adaptan energías para que sigan en descenso, adaptadas por la mente para tocar el centro emocional del ser y a través de ese campo intermedio llegar al cuerpo etérico físico, la evolución estaría truncada. Porque la evolución en un campo kármico como el nuestro se basa precisamente en saber administrar lo que ocurre en esos tres niveles. Administrar significa llevarlos a la experiencia de reconocer la vida interna como meta, que estén unificados, alineados, en sintonía con la vida interna, no solo la mente, sino toda la realidad psicofísica del ser. Porque, por ejemplo, si el cuerpo físico no fuera tocado por la vida interna, rechazaría ser puesto por la conciencia psíquica a concretar acciones de servicio, acciones concretas donde el cuerpo es la herramienta. Lo rechazaría, se enfermaría, se descompensaría, entraría en rebeldía, en desequilibrio, en quiebre. ¿Por qué el cuerpo físico puede pasar a aceptar acciones superiores, a ejecutarlas, cuando la psiquis se abre a la vida interna y ya está en sintonía con lo superior? Porque esa energía también toca el cuerpo físico y va haciendo que pueda transmutar su antigua actividad salvaje, instintiva, animalizada, egoísta, especulativa, y esté dispuesto a participar de acciones superiores. Entonces, la mente tiene que abrirse. ¿Por qué? Porque kármicamente es el foco que tenemos que aprender inicialmente a orientar hacia la vida interna, hacia las leyes espirituales, para que una vez que lo orientamos, ese foco derrame parte de lo que recibe en el centro emocional. Sin saberlo, la mente está operando como un adaptador, porque no es el mismo voltaje ni la misma condición
que la mente recibe, el que tiene que pasar al centro emocional. Porque vibratoriamente el centro emocional está por debajo del nivel mental, vibratoriamente. Entonces la ley de karma dice, la mente, cuando empieza a ser tocada por la vida interna, sin saberlo, insistimos porque esto es interesante, sin saberlo, pasa a ser un adaptador de energías superiores a sí mismas hacia donde tienen que ser orientadas, hacia los niveles inferiores a la mente misma. Entonces recibe algo desde los niveles superiores, lo adapta para los niveles inferiores. El nivel inmediato inferior, ¿quién es? ¿Cuál es? El centro emocional, el cuerpo astral. El cuerpo astral, cuando recibe eso y empieza a responder, pasa a formar parte de un ente, que es la psiquis, que es parte de esa entidad que llamamos personalidad, y juntos empieza a hacer un trabajo que se puede representar como una amalgama, una comunión entre sí para lograr sintonizar en conjunto ellos dos la vida interna, lo cual permite que la vida interna pueda pasar energías diferentes a la que inicialmente solo le pasaba a la mente y la mente tenía que adaptar. Ahora, cuando ya los dos cuerpos empiezan a ir juntos en esa voluntad sostenida hacia la vida interna, buscando la vida interna, es mucho más fácil, es prácticamente simultáneo. Pasa por la mente, toca el centro emocional inmediatamente. Entonces, la energía que ya la mente pasa al centro emocional no es una energía tan básica, no tiene que esperar todo un protocolo para adaptarla. ¿Por qué? Porque el cuerpo emocional ya está abierto, está receptivo, está esperando que eso ocurra. Antes estaba esperando la satisfacción que le brindaba la materia, o las sensaciones físicas, o la satisfacción de deseos, de comodidad, de ambiciones. Ahora ya está volcado hacia arriba. Cuando este proceso está suficientemente estabilizado, que la psiquis como ente está funcionando suficientemente en comunión en relación de la búsqueda interna, entonces empiezan a pasar al cuerpo físico voltajes mayores a nivel vibratorio, magnéticos, vibratorios, energéticos, que el cuerpo físico toma como un gran alimento, y a partir de ahí empieza a estar en condiciones de encaminarse hacia acciones materiales de alcance inimaginable, porque pasa a ser, en el mundo visual concreto, en el mundo de las formas, una herramienta del cosmos interno. Irradia una energía que antes no podía irradiar. Sí, absolutamente. Entonces, como el hermano lo que hizo fue presentar la consulta desde el nivel mental, esto que decís lo agregamos, que sin el ego, reconociendo la vida interna, la mente no puede empezar a hacer el trabajo de apertura y de suficiente estabilidad en la búsqueda interior. Es el ego precisamente el que le muestra a la mente cuál es el camino, y la mente después tiene el trabajo de aceptar eso, y el ego de persistir en ese ofrecimiento. No es cuestión de que hoy se levantó bien, el ego le ofrece a la mente la vida interna, mañana se levantó mal y le dice a la mente, vamos de caravana, otro día seguimos con este tema. Eso no sirve. Continuamos con la lectura iniciada. Días antes de su visita, llegó a sus manos una docena de cassettes conteniendo algunas de nuestras charlas y reflexiones, cuestión que le había permitido, según creía, poder experimentar una sintonía preparatoria. Nos decía, sumido en una notoria angustia, que no sabía para qué estaba en el mundo, que siempre se había sentido discriminado, que tanto su familia como una sucesiva y transitoria cantidad de amigos lo catalogaban como de raro y alejado de la realidad. Poné los pies sobre la tierra es una de las frases que utilizó como ejemplo, refiriéndose a aquello que sobre su persona continuamente disparaban. Es que yo creo que los que no tienen los pies sobre la tierra son ellos. Son ellos los que solo se preocupan egoístamente de la vida, no saben compartir, no saben amar, no aprecian el canto de un pájaro, ni un ratito de silencio o soledad. ¿Estoy tan equivocado? Usted, con todo lo que hablo hoy,
y sin que yo hubiera preguntado nada y dijo todo lo que me hubiera gustado decir, ¿no piensa igual que yo? ¿Se puede vivir en paz compartiendo un mundo con gente así? Abandonamos el salón de reuniones en compañía de Yasu. Nos instalamos a unos pocos metros del lugar, sentados ante una pequeña mesa de jardín, sombreada y vivificada por la fronda energía de unas palmeras nativas. Aquel corto desplazamiento, aún habiendo demandado unos breves instantes, sirvió para que nuestro visitante pudiera relajarse, predisponiéndose así a una mejor actividad interior. Vamos a un silencio bajo formato musical. Continuamos la lectura del cuaderno Ley de Servicio. Solo la verdad puede dar tratamiento genuino a una situación, y solo verdad emerge de aquel tratamiento. De ese modo, si nuestra conciencia psíquica es quien se confirma arbitrariamente como poseedora de los argumentos para definir qué debe ser concretado como acción de servicio, y fuera de sintonía para con la fuente interna que podría conducirla hacia ello, comenzarían a acrecentarse la desarmonía y el desequilibrio, propios de todo aquello que repulsa la influencia ofrecida por la esencia interna. Recién cuando la personalidad trasciende varias etapas, cuando el ego comienza a ser absorbido por la verdad de la esencia, respondiendo a estímulos que lo asistirán en la coligación con su conciencia interna, es que el ser puede predisponerse a servir. Esa unificación avanzada en grado suficiente le permite hacer suya la meta superior del alma. Allí comienza el servicio. Vamos al segundo bloque que se titula La heroicidad y otro tema, piedad es la práctica de la compasión. ¿Qué simboliza desde la mitología ser un héroe? ¿El servidor es un héroe? ¿Qué es la piedad? Todo esto le preguntaban a Daniel en este estudio y vamos a escuchar sus respuestas. Hay muchas formas de encararlo. Lo que tiene que quedar claro que la heroicidad genuina no es compatible con las fantasías del ego y la personalidad. Cuando un ser pasa a tener una genuina heroicidad, cuando su relación con la vida interna es estable, es firme, quiere decir cuando venció la toxicidad de la ilusión y la fantasía y él no está evaluando si hacer algo o no lo pone en peligro, en riesgo.
porque entiende que si la vida interna lo motoriza, lo alimenta, lo empuja a hacer algo, esa acción es necesaria, no para él, para el planeta, para la humanidad. Entonces, el héroe es aquel que es capaz de romper la ilusión y la fantasía de la especulación de lo que es o no hacer algo seguro, y lo hace porque es necesario y tiene que ser hecho. Entonces, lo vive de un modo totalmente diferente. El coraje proviene de la vida interna, no de ver si todo lo que tengo pensado hacer me va a salir bien. ¿Por qué? Porque lo medí, lo especulé, lo practiqué, conté los segundos, después tengo que tirar de la cuerda del paracaídas. Todo eso no, porque, a ver, mire el altímetro para saber cuánto tiene que tirar de la cuerda, tira así, se queda con la cuerda en la mano, porque la energía maneja todo en realidad. Entonces, el héroe es el ser que no está actuando en función de medir riesgos o no. El héroe es aquel que tiene la capacidad de obedecer a la vida interna. El coraje proviene de esa obediencia, de entender que incluso ante un estímulo interno que tenés que responder, respondido el estímulo puede ser que desencarnes a los 3 segundos. ¿Por qué? Porque es la forma en que quería que desencarnes la vida interna. Entonces, aunque el héroe o aquel que tiene esa capacidad de heroicidad puedan percibir, como tal vez no, pero pudieran llegar a percibir en algún grado, que lo que van a hacer los puede llevar a desencarnar, lo van a hacer. Porque entienden que ese universo considera que él no tiene que estar más del lado material de la vida y que tiene que pasar al lado interno de la vida para seguir asistiendo a la realidad. Entonces lo hace y listo. Entonces no existen héroes, como pasa en las películas, que están muertos de miedo, orinados en la trinchera, de repente no aguanta más el estrés, agarra una ametralladora o 2, tipo Rambo, sale corriendo y mata a 200 soldados y después le ponen la medalla de honor porque no le pegaron un tiro. Claro, pero es un cobarde que no soportó estar en la trinchera nada más. Quiere decir, las acciones meritorias y las medallas que le dan a los que supuestamente las ejecutan no están diciendo realmente lo que pasó. No están diciendo lo que pasó. Entonces el héroe generalmente es anónimo, porque la relación interna, que es la que impulsa las acciones genuinas, heroicas, generalmente no es reconocida por los observadores que todavía están sumergidos en la identificación con la materia. Hay héroes que son despreciados toda la vida y sin embargo, desde el punto de vista interno, tienen un coraje para seguir adelante, para existir, que otros no tienen. Digamos que es una condición que tiene que tener el servidor. A ver, un ser cobarde no puede servir, sobre todo en un universo kármico como este, donde principalmente, ¿sí?, en el cual principalmente las situaciones de servicio se dan en condiciones totalmente desfavorables, situaciones que son incómodas, porque con las condiciones que tiene nuestro planeta, un verdadero servidor tiene que ir a campos de energía o a situaciones o a condiciones que nadie quiere ir, porque son las peores. Entonces, un servidor tiene que tener realmente coraje, que es la condición de un héroe, el coraje. El héroe no se define, insistimos, porque le dieron una medalla a la heroicidad, porque eso no es ser un héroe. Eso es un circo que necesitan, las Fuerzas Armadas y los políticos y todo eso para seguir encontrando personas que estúpidamente se maten por algo que no es un ideal superior. La piedad es algo que está relacionado, casi podríamos decir que es lo mismo, es una manifestación de la compasión, la piedad, que se malentiende la piedad como casi una lástima de una persona por otra. Un ser piadoso, generalmente dicen, es muy piadoso, vos sabés que donde hay alguien que sufre, ahí está ayudándolo. Quiere decir, se confunde un poco el término piedad con algo que no debería ser confundido, que es el movimiento emocional del ser ante las cosas. La piedad es una de las condiciones prácticas o la práctica de la compasión. Eso verdaderamente es la piedad. La imagen de la piedad, ¿vieron? La estatua de la piedad. ¿Qué es lo que parece que está pasando en aquella mujer que tiene a Jesús en sus brazos? Lástima, dolor, pena. Claro, eso no es piedad. Eso es un estado emocional de afectación, que lógicamente es una etapa importante, que el ser, en vez de ser indiferente ante aquel que está sufriendo,
se ve afectado porque el otro está sufriendo. Es un buen paso, pero si nos quedamos ahí, la evolución no sigue. La imagen de la piedad y la actividad del piadoso tiene que ser la actividad del compasivo. Piedad y compasión no deberían diferenciarse en la práctica. Quiere decir, es hacer por el otro lo que el otro necesita según lo tiene entendido la ley de karma y según lo tiene entendido la conciencia interna de aquel que está pasando por un trance. Entonces el piadoso, el compasivo, lo que hace es cuidar que ese trance no sea interferido. ¿Por qué? Porque intuitivamente entendió, porque su conciencia interna se lo mostró, que ese ser tiene que pasar por eso y él no tiene que interferir. Como él no puede asumir lo que al otro le toca vivir, porque nadie puede asumir lo que al otro le toca vivir, que es una cuestión muy común en una civilización inmadura. Bueno, lo asumo yo, así no le pasa a él o no. No es una estupidez. Porque entonces lo que estamos haciendo es extender al ser la posibilidad de pasar por una síntesis en su aprendizaje, porque incluso el ser más duro, el ser más rebelde para aprender, no puede oponerse a la voluntad de la energía kármica y a la voluntad de la energía interna, que lo van a poner en las situaciones que más favorezcan la trascendencia de aquel estado transitorio de desconocimiento, de oscuridad, de rebeldía. Entonces el piadoso, el compasivo, intuitivamente saben qué necesita el otro. Y si el otro necesita seguir ahí tirado, quejándose, el compasivo, el piadoso, cuidan que no venga ninguno a levantarlo. No es que se va y no lo levanta. Incluso dice, bueno, no tiene que ser interferido, se tiene que levantar por sí mismo. O le pasó lo que fuera, algún proceso a nivel moral, lo que sea. Un verdadero compasivo, alguien que tiene un gran problema a nivel moral, le toca la puerta de la casa, necesito hablar con alguien, te quiero contar. Si el compasivo entiende que la energía lo está utilizando como un foco polarizador del discurso para que él ayude a transmutar eso, lo hace entrar, ¿en qué te puedo servir? Habla, y lo va a escuchar 10 horas si es necesario. ¿Por qué? Porque el compasivo percibió que él tenía que participar del proceso de transmutación de aquello, y el otro necesitaba hablarlo para empezar a transmutar aquello. Pero supongamos que el compasivo recibe la visita de aquel otro, toca la puerta, él abre la puerta, y mientras el otro le empieza a decir que necesita hablarle, el compasivo internamente, a nivel intuitivo, no por un proceso racional, una cognición no racional, entiende que el otro no tiene que encontrar en él alguien donde descargar eso. Entonces él dice, mira, en este momento no puedo, no, pero si vos sos mi amigo, no puedo, o si vos sos mi vecino, o vos no sos nadie, pero toqué esta puerta porque no sé a dónde ir. El compasivo tiene que agarrar y decir, no, mira, no puedo en este momento. Claro, para la mayoría en este planeta sería un insensible, un sádico, y vaya a saber cuántas cosas más. Entonces, las personas que, se movilizan emocionalmente y no pueden decir no pueden entrenar con una energía que es tan valiosa como el sí, porque la energía de la negación tiene que ser utilizada con la misma destreza, para usar un término, que la energía de la afirmación. Un ser no puede decir siempre que sí, cosa que suele ser motivo de acusación de los seres que están en el camino filosófico espiritual, que los otros dicen, mirá, ¿cuántas veces dijimos esto? Mirá, vos que sos tan espiritual, mirá con lo que me salís. Entonces, es muy diferente. El ser tiene que aprender a decir no o decir sí, acorde a lo que internamente se le muestre. Lo que piensen los demás no es problema de él, porque él lo que tiene que hacer es estar en sintonía con la voluntad cósmica, que es la que está ahí interviniendo y está recreando y alimentando la situación. Cuando nuestra alma despierta, receptora de estímulos monádicos y corrientes iniciáticas, comienza a servir en los planos internos. Aquel grupo interno del cual el alma forma parte, ofrece y conduce a nuestra conciencia anímica hacia los variados requerimientos del servicio con relación a sus etapas de ampliación y los ciclos de la voluntad monádica. Acontece una etapa de ese despertar donde la conciencia externa, nosotros aquí en estos planos,
pasamos a responder al servicio que nuestra alma viene desenvolviendo en los niveles internos de la vida, obedeciendo sus estímulos. La complementariedad profunda vislumbrada en el horizonte evolutivo del individuo y entre los aspectos externos e internos de la energía del servicio ejecutados con la mayor síntesis, amor y economía, forma parte de las situaciones de prueba que preparan la flexibilización del ser hacia la trascendencia de su compromiso con las fuerzas de la materia. Recién cuando nuestra alma libera un cierto potencial habiendo desenvuelto el servicio en su propio nivel, pudiendo atraer la personalidad, orientándola hacia su núcleo de conciencia, es que comenzarán etapas de preparación e interacción que abrirán posibilidades de servicio para el ego y la constitución psicofísica. A partir de allí, la personalidad pasará por pruebas y aprendizajes diversos que tendrán como uno de sus principales objetivos aceptar la voluntad del alma, haciéndola suya, transformándola en su propia meta y propósito, avanzando sobre la imprescindible implantación de la energía de la impersonalidad, sumamente valiosa por ofrecer al individuo matices que no obedecen a la complicidad del ser con las apariencias y el mundo de las formas, estimulando con neutralidad la sustancia de sus acciones, entendiendo las mismas como una corriente ajena a parcialidad alguna, aceptando que no debe esperar justificativos o explicaciones de su propia conciencia interior para decidir cumplir con aquella voluntad de la verdad que le ofrece como destino abandonar lo limitadamente personal, encaminándose hacia las profundidades de lo universal. Vamos a un silencio bajo formato musical. En este tercer bloque vamos a continuar leyendo lecturas que acompañan el trabajo de profundización que estamos realizando en el día de hoy. El consumo de drogas y alcohol habían servido engañosamente a su conciencia, estamos hablando de Yatsu, ¿no es cierto?, durante un tiempo. Luego, sin ayuda ninguna,
Según sus palabras, Yasu pudo apartarse totalmente de esas fuerzas destructoras. La gran cantidad de jóvenes que en la actualidad pasan por procesos similares al de nuestro visitante es llamativa. Sin fuerzas para hacer frente a la densidad de la capa psíquica planetaria. Impedidos de percibir estabilidad ninguna. Sintiendo que el futuro se avecina como una densa nube de calamidades y falsas promesas. Seres cuya existencia estaba internamente planificada, en algunos casos, para desenvolverse en condiciones concretas y psíquicas más flexibles o permeables. Ante la última de aquellas preguntas que le presentáramos, Yasu se sintió profundamente sorprendido. La expresión de su semblante se suavizó y el brillo de sus ojos se intensificó de modo armonioso. Nos preguntó, a guisa de qué, se nos había ocurrido el perfil de aquellos planteos. Pasamos a explicarle, de un modo simple, que la energía de instrucción podía operar de manera muy amplia e inédita, y que tanto una pregunta como una respuesta podían ser herramientas para la conciencia, sobre todo y principalmente si la vida interna podía reflejarse en ellas. Sugerimos a Yasu estar atento y de ese modo poder desenvolver sus respuestas en toda y cada una de las situaciones que la vida le presentase, teniendo en cuenta que toda solución es interna. Así, según la actitud que fuera capaz de cultivar, encontraría siempre las energías para responder, que de la misma forma que mi ser había servido para presentarle elementos que le permitiesen ensayar respuestas, la vida única siempre le brindaría esa valiosa oportunidad por los medios más favorables a la ocasión. Nuestra alma conoce perfectamente, por estar ligada a la red de servicio planetaria, cuando un ser está bajo coyunturas kármicas particulares, discerniendo, según la energía lo revele bajo ley de necesidad, qué debe ser atendido y de qué manera. Aquella adhesión inquebrantable del alma a las revelaciones del universo planetario que las leyes solares le ofrecen por medio de los dispositivos activos en el patrón terrestre logoico, deberá ser ensayada y asumida por los niveles de la personalidad, siendo fundamental que el proceso pueda completarse en suficiente medida en miras de la trascendencia de la etapa del karma material, que respalda el sentido de aquellas experiencias y su alcance en términos evolutivos. Al intentar servir sin que aquel intento cuente con el respaldo de nuestra conciencia interior, solemos generar diversos tipos de interferencias kármicas. Superar esta primera etapa de preparación o acercamiento al servicio dependerá siempre del grado de vinculación interna que hubiéramos concretado. Solo ese vínculo podrá garantizar la capacidad de reconocer y obedecer las orientaciones que la voluntad espiritual nos ofrecerá como paradigma para sostener nuestras acciones de asistencia bajo ley de necesidad. El servidor habrá de experimentar el olvido de sí. Olvido que no se limitaría a la neutralización de sus deseos o caprichos, sino de aquello que su personalidad aporte como su propia observación y análisis del dolor, la necesidad y condiciones diversas del ámbito o coyuntura donde el alma revele que habrá de servir, siendo ella quien mostrará los límites y alcances, conduciéndolo hacia el complemento kármico que debe sostenerse y concretar. Continuamos leyendo parte del relato que realiza Daniel Gagliardo
En el libro La senda del peregrino Erx y la revelación de Anzen Usa, en el capítulo número 13, titulado El camino de la transformación. De estar lo suficientemente abiertos, podríamos comprobar cómo se nos brindan valiosas oportunidades de expansión. Las energías regentes de esos preciosos procesos cuentan con suficiente poder para abastecer todo genuino intento de respuesta. Pueden sustentar establemente aquello que un individuo entregado a su luz interior instale como actitud en sus procederes. Yasu pudo abrirse a los estímulos que pugnaban por ampliarlo y reorientarlo. No fueron necesarias sesiones extensas o seminarios, así como tampoco teatralizadas iniciaciones. Él simplemente pudo abrirse y permanecer receptivo. Su propia conciencia interna lo había llevado a esa coyuntura, considerándola la más adecuada para permear los vehículos de la personalidad. No fueron nuestras preguntas ni las respuestas que aquel ser pudo obtener de sí mismo lo que ejecutaron aquella transformación, sino la disponibilidad surgida en él durante aquel breve proceso, una disponibilidad no racional, subjetiva en gran medida pero real y efectiva. La charla colectiva que había precedido nuestra conversación había servido suficientemente para polarizar a Yasu por encima de su campo psíquico, asistiéndolo en la prescindencia de un obligado análisis o especulación acerca de la realidad, aún sin notarlo, abierto a las energías internas que regían aquella coyuntura de estudio, estaba confirmando la esencia de la verdad, de modo espontáneo, por sobre encima de los conflictivos niveles materiales, como así también, hasta ese momento, su habitual desenvolvimiento en ellos. Si un ser puede confirmar que la verdad de la esencia se encuentra más allá de la vida psíquica, gradualmente superará la prisión que las fuerzas de estos niveles imponen, pasando a experimentar la liberación, operante en todo aquello que la luz ofrece a quienes finalmente renuncian a la propia oscuridad. Sugerimos leer el capítulo completo porque esto es solo la lectura de fragmentos, ¿no es cierto? El tema de hoy hablaba de la transformación, las lecturas del hermano también hablaban de lo mismo, ¿no es cierto? Y cómo llegar a servir. Acá el hermano Yasu, salió a llamarlo hermano, no lo conocemos porque no recordamos quién era, no supimos, nos enteramos de esto a través de la lectura del libro, y el libro ya tiene sus cuantos años. Pero la actitud del ser, ¿no es cierto?, hizo que esa posibilidad de transformación operara en él. Su ser interno es el que operó. Es decir, Gagliardo en esos momentos Gagliardo operó como un sacerdote que le ofreció lo que la energía interna, porque ni siquiera le habló, le hacía preguntas. Y esta persona Yasu, abierta a lo que se estaba expresando, a lo que estaba sintiendo, a lo que lo estaba permeando, permitió justamente ese clic, esa transformación que hubo en él, un punto de inflexión muy importante. No sabemos quién es ni qué pasó con esta persona. Solamente lo colocamos porque una persona, un joven, sumido en drogas, sumido en alcohol, que ya había operado en él el hecho de dejarlo, quiere decir que había ya una intención de transformación sin saber, porque llegó al grupo, a la charla, así un poco como de sorpresa, ¿no?, para sí mismo conscientemente. Sin embargo, su ser interno ahí lo guió y encontró una llave. ¿Qué hizo después esa persona? Desconocemos, porque
habrá seguido su camino, habrá vuelto a Sierra del Cielo. Como no sabemos quién es, tampoco nos importa. Sino que acá siempre Gagliardo, la energía, la instrucción a través de Gagliardo nos dice qué simple que es. ¿No es cierto? Porque esto fue re simple, 20 minutos. Claro, toda una trayectoria previa, ¿no es cierto? Que aún sin saberlo esta persona estaba predisponiéndose para que eso operara. ¿Podría su personalidad haberse negado? Sin embargo, la apertura, esa charla, ese desplazamiento a la mesa de jardín que lo relajó y lo predispuso, y la expresión energética a través de Gagliardo, ¿no es cierto?, operó en esa transformación. Entonces, ¿es simple? Muy simple. ¿Fue fácil? No es fácil, porque nosotros tenemos que trabajar muchísimo con nosotros mismos para que eso se llegue a dar, consciente o inconscientemente, pero hay que trabajar. Esto es un aporte que acá la conciencia y el cosmos ofrece, tal vez a muchos jóvenes que están pasando por esta situación y pueden sentir que están tocando fondo de ese barril sin fondo, que no sabemos dónde termina el fondo entonces, y sin embargo la energía ofrece una oportunidad. Es simple, pero no fácil. En la actual transición terrestre debemos entender el servicio de manera aún más profunda, como una herramienta de síntesis del retiro y trascendencia de la ley de karma. Cuando llega a nuestro auxilio la energía del servicio, operando por medio de las herramientas que la vida cósmica considera oportunas, estamos siendo liberados en algún grado de un margen relativo a nuestro débito kármico. Para que el potencial servidor pueda conformar la trama de ese conjunto de herramientas, debe estar en condiciones de aceptar que solo aquello que está por sobre encima del mundo kármico puede promover las modificaciones, transformaciones y límites por ese mundo necesitadas. El olvido de nosotros significa el olvido de nuestra propia especulación sobre las necesidades de la vida material. Aunque participando de la materia, el individuo no comprenderá racionalmente por qué la materia es depositaria de aquel proceso. Es decir, no tendrá los alcances para comprender las bases kármicas que lo convalidan. ¿Qué leyes ocultas proponen el padecimiento y lo sostienen como elemento de valor? Al permanecer libre de las influencias de la capa psíquica, el alma no está interferida para sintonizar el formato integral relativo a su servicio. La actitud impersonal, ya instalada suficientemente, nos permitirá hacer nuestra la óptica del alma, percibiéndose así los aspectos inherentes a nuestra respuesta, en el marco de un sincronismo que solo puede ser experimentado cuando la religación entre personalidad y conciencia interna se afianza. Avanzamos el título del próximo programa. Evolucionar es aprender a corresponder la voluntad de la energía continuamente. Y nos vamos, hermanos, desde la conciencia y el cosmos, un camino hacia nuestro propio cosmos interno.